Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos el cálculo de la probabilidad. Vamos a cambiar la fecha en el cuaderno si no hemos tomado apuntes y vamos a verificar que estos apuntes estén en nuestro cuaderno. ¿Ok? Ahora, vamos a ir con la definición. Primera, cardinal. ¿Qué es el cardinal? El cardinal es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Listo? Entonces voy a poner un ejemplo en donde nombro unos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. Fíjense que todos son diferentes. ¿Listo? Entonces ahora vamos a decir el cardinal de cada conjunto. Por ejemplo, el cardinal de A es 6 porque tiene el elemento 0, el elemento 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 3, 4, perdón, tiene 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4. Entonces fíjese que el cardinal de B nos tiene que dar 4. El cardinal de C nos da vacío, nos debe dar 0, perdón, porque el conjunto es vacío y no tiene elementos. Y el cardinal de D es 1 porque aunque tenga muchos números, todos esos en verdad son el número 3874 y nos da solo un elemento. Ahora, en cuanto a probabilidades, definiciones. Se define como la cantidad de sucesos que cumple un evento entre la cantidad de sucesos posibles. La probabilidad del evento A va a ser igual al número de elementos de A sobre el número de elementos de S. Entonces, ejemplos. Vamos a calcular la probabilidad de ciertos eventos cuando usted gira dos ruletas. Una con los números del 1 al 5 y otra con los números del 1 al 4, sumando ambos resultados. Y vamos a calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Que la suma de los números sea un múltiplo de 3. La probabilidad de que, perdón, el micrófono me está molestando ahí, de que la suma de los números sea un número primo. La probabilidad de que la suma de los números sea un dígito. Y la probabilidad de que la suma de los números sea 1. Bien. Primer paso, vamos a armar el diagrama de árbol para saber las posibilidades. Entonces, solución, ruleta 1, ruleta 2, el número de posibilidades aquí es 5, el número de posibilidades aquí es 4, multiplicamos y nos da 20, 5 por 4, 20. Listamos las posibilidades, hacemos la primera ruleta que tiene los números del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y a cada número le vamos a sacar los números del 1 al 4. Listamos cada una de las posibilidades. Una vez hemos hecho eso, vamos a adivinar que la suma de los números sea un múltiplo de 3. Entonces hay varias posibilidades, que sea 3, que sea 6, que sea 9, que sea 12. Entonces aquí vemos que el número 3 sirve para este, el número 6 sirve para este, y para este, y que el número, y para este, y que el número 9 sirve para este. Entonces la probabilidad de A va a ser nombrar cada una de las parejas. Bien, vamos a calcular la probabilidad entonces. Para calcular la probabilidad, después de haber hecho la subrayada, nosotros vamos a contar los elementos que tiene A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 parejas. Entonces decimos que la probabilidad es 7 sobre 20. El total de cada una de las parejas. Listo. Al haber hecho esto, nosotros necesitamos el valor. Entonces, como necesitamos el valor, vamos a hacer la división. Vamos a hacer 7, que es el de arriba, 20, que es el de abajo, y vamos a listar la tabla de multiplicar del 20, que es la que necesitamos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que coger el primer número 0, para que 0 por 20 nos dé 0, y al hacer la resta, pues tengamos 7. Entonces, como ya no tenemos más números, vamos a valernos de la coma decimal para bajar siempre un 0, para tener un residuo de 0. Entonces, como tenemos 70, vamos a buscar en la tabla un número que no se pase. Entonces nos corresponde con 60. 20 por 3. Entonces vamos a hacer 20 por 3, 60, 70 menos 60, 10. Como agregamos el decimal, le agregamos 0. Luego vamos a agregar 5 porque vemos que 20 por 5 nos da 100. Y entonces al hacer la resta nos da 0. Y una vez que nos dé 0, los números que nos faltan los vamos a rellenar con ceros. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿A nosotros nos sirve es el valor decimal? No, nos sirve el porcentaje. Entonces vamos a copiar el valor decimal y lo vamos a convertir a porcentaje. Entonces 0,35 en verdad es, corriendo los dos espacios de la coma, 35%. Y ahí hemos hallado el segundo. Bueno, entonces ahora vamos a ir con la siguiente. Vamos a ir con que la suma de los números sea un número primo. Entonces, vamos a recordar los números primos, aquellos que son divisibles por sí mismos y por 1. Entonces nos sirve el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces para hacer eso, pues seleccionamos el número 2 que está aquí, el número 3 que está aquí, el número 5 que está acá, el número 3 que está acá, el número 5 que está acá, el número 5 que está acá, el número 7 que está acá, el número 5 que está acá, el número 7 que está acá, el número 7 que está acá y no más. Entonces ya podemos conformar el conjunto. Este es el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces es 10 sobre 20. Nos podríamos arrojar a simplificar
Pero hay un truco, si nosotros reducimos el tamaño de los números simplificando, nosotros encontramos una más fácil. Entonces vamos a simplificar acá, sacándole la mitad, mitad de 10, 5 y mitad de 20, 10. Y podemos volver a simplificar, sacándole quinta, quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. Entonces en vez de hacer 10 dividido 20 y la tabla del 20, vamos a hacer 1 dividido 2, que ya no sabemos la tabla del 2. Entonces hacemos 1 aquí, 2 acá, el mismo procedimiento, 0 por 2, 0. Y pues al hacer la resta nos da 1, agregamos la coma y agregamos el 0. Vemos que aquí podemos buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 10, en este caso es 5, 2 por 5, 10. Y al hacer la resta de 0, entonces nosotros ya sabemos que ahí rellenamos de ceros en las operaciones, porque ya sabemos eso. Y aquí, qué pena, la corrección, voy a detener para hacer la corrección. Listo, qué pena, con la magia de la edición hemos modificado esto rápidamente. Entonces nos da que es 50%. Ok, ya con la magia de la edición creo que corregí el error y entonces aquí es 0,5 que equivale al 50%. Muy bien, hay otros dos casos. Supongamos que queremos que la suma de los números sea un dígito. Aquí todos cumplen ser un dígito, porque es de 0 hasta 9. Y todos los números nos dieron de 2 hasta 9. Entonces, resulta que el evento C es todos los sucesos posibles. Entonces, es el espacio muestral S. Entonces, acá, cuando nosotros calculemos la probabilidad de C, pues va a ser N de C sobre N de S, o sea, 20 sobre 20, que nos va a dar 1. Cuando nos dé 1, no hay necesidad de hacer división. La probabilidad es el 100%. Ahora, cuando nos digan la probabilidad de que la suma de los números sea 1, nosotros vemos que ninguno de los números nos da 1, por lo tanto el conjunto D es vacío. Entonces por lo tanto la probabilidad va a ser 0 elementos sobre 20, que nos da 0, y la probabilidad va a ser 0. Nunca puede dar mayor que 100 y nunca puede dar menor que 0. Bien muchachos, me comentaron que tuvieron problemas con los DAT quizzes. Entonces aquí tengo uno de los problemas. Entonces nos dicen, un hotel tiene 12 habitaciones. Nos están dando el total al principio. Entonces nosotros ponemos 12 aquí. Nos dicen que 6 quedan al lado del jardín y 6 al lado del mar. Si duermes en un hotel, ¿cuál es la probabilidad de que tengas una habitación al lado del jardín? Acá nos están ayudando y las que están al lado del jardín son 6. Entonces sería 6 sobre 12. Pero esto se puede simplificar. Podemos sacarle mitad al 6, 3 y mitad al 12, 6. Y luego vemos que podemos sacarle tercera. Entonces la tercera de 3 es 1. Y la tercera de 6 es 2. Entonces la probabilidad va a ser de esta manera. Y vamos a ver qué nos queda acertado. Vamos a buscar un ejemplo más para que tengamos en cuenta, digamos acá es un medio. Un ejemplo como este. Dice que tienen 12 salas de conferencia. 3 miran al este y 9 miran al oeste. Si la señora Mendoza asiste a una reunión en ellas esta tarde, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una vista al este? Entonces, número total de eventos, 12. Las que cumplen que miren al este, 3. Entonces nos quedaría 3 sobre 12. Pero vamos a simplificar. Vamos a sacar tercera. Tercera de 3, 1. Y tercera de 12, 4. Entonces nos queda 1 sobre 4. Entonces así se hacen los ejercicios para que lo tengan en cuenta. A veces no nos dan el total. Lo que tenemos que hacer es sumar para que no tengamos problema. Ok muchachos, espero les sirva y cualquier inquietud trataré de estar pendiente en este cierre de periodo. Feliz semana.